Vamos a ver en este vídeo cómo instalar un pack de Joomla a partir de un archivo QuickStart. La mayoría de clubes de plantillas conocidos, como ya citamos en el artículo que acompaña este vídeo, disponibilizan normalmente junto con las plantillas archivos con extensiones, con archivos fuente para poder modificar imágenes y demás, y también facilitan archivos QuickStart. Los archivos QuickStart no son sino un Joomla precompilado que incluye también la plantilla que el desarrollador ofrece, además de los datos de ejemplo que éste haya previsto para dicha plantilla, de tal forma que quién mejor que el propio desarrollador de la plantilla para incorporar los datos necesarios para que ésta se visualice correctamente. Siempre recomendamos, en la medida de lo posible, utilizar packs QuickStart de plantillas que hayamos adquirido para instalarlas, sobre todo si no tenemos mucha experiencia en Joomla, ya que este pack nos facilita el poder disponer de una versión exactamente igual a la demo que hayamos visualizado del autor en cuestión. Hemos escogido para este ejemplo la plantilla Hackloris de Joomla Art, en la que podemos ver en la página del autor. Obviamente es una plantilla de pago, entonces accedemos si tenemos acceso a plantillas de pago porque somos clientes de ellos. Accedemos para ver, por ejemplo, la versión demo que tienen para esta plantilla. Si abrimos la versión demo, vemos que nos va a cargar ahora una versión en una ventana nueva. Donde podemos visualizar la plantilla desarrollada por el autor con datos de ejemplo, imágenes, podemos experimentar la funcionalidad, todas las funcionalidades que tenga esta plantilla y disfrutar de una experiencia de uso muy personalizada, puesto que el desarrollador ya ha previsto todos los datos de ejemplo perfectamente encajados en las correspondientes posiciones de la plantilla, de forma que veamos una plantilla correcta y con todos sus ejemplos ajustados a las necesidades. Volvemos a la pantalla donde descargábamos la plantilla y si nos vamos a la opción de descargas nos lleva hasta una pantalla donde nos indica los archivos que tiene disponibles dicha plantilla. En el caso de la plantilla Hackloris vemos que disponemos en primera instancia de un QuickStart, luego tenemos la plantilla aparte si la queremos instalar separada, componentes, módulos, plugins y archivos fuente. Lo normal, muchos usuarios se descargan la plantilla, la instalan en un pack que ya tengan disponible o en un Joomla que sean previamente instalado y lo que nosotros vamos a hacer es descargar el archivo QuickStart que incorpora un Joomla completo con la plantilla, datos de ejemplo, etcétera, etcétera. Una vez hemos descargado el archivo, lo que hemos hecho, en este caso lo vamos a instalar dentro de una carpeta en nuestro panel de hosting, en este caso cPanel, lo llamamos Cloris 2.5 y hemos subido el archivo QuickStart que hemos descargado. Bueno, podemos distinguir que se trata de un archivo QuickStart porque vemos que el tamaño de la plantilla con respecto al QuickStart es notable. O sea, una plantilla pesa 1,34 MB y el QuickStart pesa 11 megas y 29 en este caso. Hemos subido el pack y lo que hacemos una vez subido es seleccionarlo y extraer los archivos que contiene, que no son más que un Joomla. Le damos a extraer. Nos indica que ya se ha extraído correctamente todo el pack con todos los archivos. Si recargamos, observamos que ya tenemos aquí todos los archivos correspondientes al pack de la plantilla que hemos seleccionado para este ejemplo. Podemos seleccionar el archivo empaquetado que contiene el QuickStart y eliminarlo para no ocupar espacio sin necesidad en el hosting. Lo que vamos a hacer a continuación es crear la base de datos y darle los permisos necesarios al usuario de la base de datos para poderlos posteriormente utilizar en la instalación de este QuickStart. Para ello volvemos a cPanel, a la opción Bases de datos, o al menú Bases de datos, y creamos una base de datos
para esta instalación concreta. Vamos a llamar a la base de datos Cloris, en este caso concreto. Anotamos el nombre que le hemos puesto a la base de datos para posteriormente facilitárselo al instalador. Creamos un usuario, el usuario puede ser el mismo. Podemos tener un usuario para todas las bases de datos o podemos tener un usuario para cada base de datos en el caso de que tengamos muchas instalaciones. Seleccionamos una contraseña, para eso vamos a generar una contraseña segura. Copiamos la contraseña y creamos el usuario. Y, por supuesto, anotamos la contraseña. Hecho esto, lo único que nos queda es darle permisos al usuario de la base de datos para que pueda utilizar, o sea, para que pueda escribir en esta base de datos. Para eso seleccionamos el usuario que hemos creado para esta base de datos y la base de datos. Le vamos a decir a esta base de datos que este usuario tiene todos los permisos que le vamos a indicar a continuación. Crear, alterar, indexar, seleccionar, etcétera, etcétera. Seleccionamos todos y le aplicamos estos permisos. Hecho esto, ya tenemos la base de datos vacía, pero creada para la instalación que vamos a desarrollar. Lo siguiente sería proceder a llamar a la instalación. Vemos que una vez que hemos cargado la ruta de la instalación, o de la URL si se trata de una única instalación del dominio, vemos un instalador clásico de Joomla. Obviamente la versión que nos instale será la versión de cuando el desarrollador implementó este Quick Start para la plantilla. Actualmente nos encontramos en la versión 2.5.6 y esta plantilla, este Quick Start, está compilado bajo un Joomla 2.5.4. No representa demasiado problema en primera instancia porque una vez que lo hayamos instalado podríamos, si quisiésemos, desde el backend, desde el gestor de extensiones, actualizarlo a la última versión estable. Le damos a siguiente, 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 vamos aceptando, obviamente hemos visto las pantallas anteriores, no más que la licencia, el idioma, y ahora aquí le pasamos los datos del usuario, la contraseña y la base de datos que habíamos creado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decirle el nombre de la base de datos, el usuario para dicha base de datos, y la contraseña de la base de datos. En el caso de los servidores de web empresa trabajamos con el host, localhost. Otros servidores trabajarán con el mismo o con una IP o lo que corresponda, lo que le dicte el proveedor de su hosting. Como no tenemos ningún dato en esta base de datos, no necesitamos ni respaldar ni borrar, lo dejamos por defecto, no importa. Vamos a trabajar con MySQLi para mejorar la gestión de datos para esta instalación con MySQL. Le damos a siguiente, saltamos FTP, no necesitamos habilitar la capa FTP. Y ya llegamos a la última pantalla en la que le podemos indicar el nombre del sitio, por ejemplo, un correo electrónico, el nombre de usuario y una contraseña de administrador para poder posteriormente loguearnos en el sitio web. Y aquí, por último, instalar los datos de ejemplo. Obviamente, si queremos tener una plantilla exactamente igual que la demo que estábamos viendo, donde podamos disfrutar de los mismos datos que tiene la demo, debemos de decirle que sí queremos instalar los datos de ejemplo. Los seleccionamos, vemos que ya los ha instalado y le damos a siguiente. Ya nos ha concluido la instalación y nos pide que eliminemos la carpeta de instalación. Se refiere a esta carpeta que hay aquí, que se llama Installation, que en el momento que le digamos que la elimine, si recargásemos el administrador de archivos, vemos que la carpeta ya ha desaparecido y podemos acceder a la administración.
Si accedemos a la administración, podemos loguearnos. Y tenemos el backend, luego podríamos ir a extensiones, gestión de extensiones, actualizarlo, bueno, y hacer las tareas propias que tengamos previstas para nuestra plantilla. Si visitamos el sitio web, nos encontraremos con un sitio web igual al de la demo, exceptuando las imágenes que no todos los clubes las incorporan por cuestiones de derechos. Últimamente, al principio, la mayoría de los desarrolladores de plantillas, cuando se instalaba una plantilla o un Quick Start, instalábamos también las imágenes. De hecho, observamos aquí que las imágenes que podemos ver en la plantilla demo, aquí hay una serie de imágenes, vamos bajando y vemos iconos, vemos una serie de imágenes que en principio en nuestra demo no se mostrarán. Lo que se mostrarán en su lugar son unos rectángulos indicándonos el tamaño al que tenemos que diseñar las imágenes que van a ir en las posiciones que vamos visualizando. Entonces nosotros sabemos que aquí, por ejemplo, debemos de colocar una imagen de 200 x 200 para que se sitúe en esta posición, obviamente previamente sabiendo cuál es esta posición y qué módulo o desde dónde se carga esta imagen. Pero la estructura de la plantilla es la misma que el Quick Start, que la demo que visualizábamos en la web del autor. Es la misma estructura, solo que las imágenes por derechos de imagen o lo que corresponda, o sencillamente porque el autor no las quiere proveer, no se disponibilizan. En su lugar viene una imagen de demostración con los tamaños especificados para cada una de las imágenes. Lo importante es que tenemos toda la estructura de menús, de posiciones, de módulos y los componentes debidamente configurados para trabajar correctamente con la plantilla seleccionada, en este caso la plantilla HGloris. Pues de esta manera tan sencilla podemos pasar de un archivo Quick Start descargado de la web del autor al que le hayamos adquirido la plantilla y pasar en apenas unos minutos a tenerla disponible en nuestro hosting, en nuestro sitio web, con una instalación muy sencilla en la que ya incorporan no solo la plantilla y los datos de ejemplo, sino un Joomla completo. Espero que este vídeo os sea de utilidad y os permita mejorar las instalaciones rápidas con packs Quick Start en vuestros hosting. Nos vemos en próximos vídeos.